Ahora mismo le corresponde el turno al doctor Verdonces, que es médico naturista, diplomado en plantas medicinales, ha sido director de la formación de posgrado de medicina naturista en la Universidad de Barcelona durante 10 años. Es autor de 30 libros sobre medicina naturista, plantas medicinales, nutrición y etc. Es miembro de la Asociación Natura Medicatrix. Mientras le colocan el pincho, hay varios números de la empresa Natura Medicatrix a vuestra disposición. Es libre y podéis recogerlo, es gratuito. Y también comentaros que está accesible a través de internet, a través de un portal que se llama Dialnet. Podéis ir al portal en formato PDF de manera completamente gratuita. Tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, no hay que dar ni una revista de Natura Medicatrix esta tarde, ¿eh? No me hagáis devolverlas para casa. Bueno, pues un día estaba en una reunión y una persona me leyó la mano y me dijo: Verdonces, te falta disciplina. Tenía toda la razón. Esta misma persona decía: antibióticos, antidiarreicos, antiinflamatorios, antipsicóticos, antiácidos. Esto no es medicina, es antimedicina. Era Eduardo Alfonso Herrán, que quería hacerle una cita porque creo que es el mejor médico naturista que ha parido este país. Lo digo así simplemente. Entonces, Eduardo Alfonso escribió un libro que se llama 40 lecciones de medicina natural, que porque se editó hace bastantes décadas, no es un libro viejo. Creo que, como él decía en el Colegio de Médicos de Gerona cuando lo trajimos, dijo: ahora que está de moda el último grito de la medicina, aquí tienen al doctor Alfonso para reivindicar el primer grito de la medicina. Y empezó a hablar de las manos, de la cara y de todas estas cosas que, además de mirar los ojos al paciente, también hemos de mirar estas otras cosas. Bueno, gracias, Eduardo, por todo lo que me diste. Entonces, yo he de decir que yo fui uno de los fundadores de la Asociación Española de Médicos Naturistas, que me la tengo con mucho cariño, hasta la crisis no curativa que tuvimos hace 20 años, que espero que se pueda solucionar. Con el tema de Natura Medicatrix, he de decir que conjuntamente con nuestra querida Ana Sanés, que ya no está con nosotros, con Xavi Uriarte, con Pere Ródenas, nos formamos haciendo esta revista y pensando que lo hacíamos mucho para nosotros porque no tenía una gran distribución. Hasta que después he visto que la gente de todo el mundo decía: Natura Medicatrix. Una vez me parece que fui a Venezuela y me dijeron: el año pasado vino el director de Natura Medicatrix. Y no, y yo dije: no hay director, y si hay algunos que lo llevan, uno de ellos soy yo, ¿no? Pues para que veáis un poco las cosas que pasan. Ya aún estando en la Asociación de Médicos Naturistas empezamos el diploma de posgrado, que, como dijo Rainer, un gran amigo, Rainer Stange, pues tenía más horas que los alemanes. Más horas tampoco quiere decir que fuera más bueno, pero sí que supuso, creo yo, un pequeño hito que hemos de volver a intentar para formar a médicos, a enfermeras, a profesionales de la salud. Uno piensa que yo también lo pensaba, que estos cursos universitarios servían para formar médicos naturistas. Y mi sorpresa es que me venía un proctólogo, un urólogo, un no sé qué, y me decían: no, es que a mí quizás en el hospital estoy muy centrado y quiero ver una medicina un poquito más amplia. Esto se pasa así. Os voy a ir pasando una introducción que son comerciales, mientras os voy explicando estas cosas.
Entonces, estamos muy orgullosos de lo que hicimos con Natura Medicatrix, y aquí os pongo algunas de las obras, o la mayoría de las obras que tengo, recomendando sobre todo quizás los libros que ya no se editaron, como un manual de medicina naturista, que supone diríamos, una culminación divulgativa de lo que hicimos en el diploma de posgrado. Por ejemplo, sobre las plantas psicoactivas, unas plantas muy curiosas, muy interesantes, sobre todo farmacológicamente y en su forma de acción, pues aquí tenemos. Y como los médicos naturistas somos unos cuentistas, también he escrito cuentos, pues aquí los tenéis. El gran libro este es el que no se puede encontrar en las librerías, pero quizás es el mismo, uno y otro. Quizás lo podéis encontrar los que empecéis y queráis formaros en el tema de la medicina naturista. Bueno, y las enciclopedias de plantas que se me mueren de vez en cuando y las voy a citar, y así he hecho como... Bueno, el cannabis. No os voy a pedir, como a Lechu, que no es una estirada, que ahora os hagáis un porro, pero hay que decir que nadie puede dudar de que el cannabis es una planta medicinal. Tanto el cannabis como la marihuana. ¿Qué es cannabis o marihuana? Es lo mismo, es cannabis sativa, bar sativa o variedad índica, pero se hace una primera diferenciación. Es que hablaremos de cannabis para referirnos a las plantas ricas en CBD, cannabidiol, mientras uno se refiere a marihuana, pues al cigarrillo de la risa y estas cosas, ¿no? O sea, pero es que tanto una como otra tienen finalidad medicinal, tienen una acción medicinal. La acción medicinal se atribuye a la presencia de cannabinoides. Los cannabinoides son derivados del ácido mevalónico. Existen numerosos, se calcula unos 300, pero eso es un poco relativo, porque, por ejemplo, de cannabigerol, un cannabinoide relativamente minoritario, pues existen 14 estirpes diferentes. Quiero decir que hoy en día los métodos de analítica se han hecho tan virgueros que ya te descubren hasta la infinitésima parte, ¿no? Entonces, los cannabinoides están presentes sobre todo en la cannabis sativa, en la marihuana o cannabis, y mientras que existen otras cannabináceas como el lúpulo, el que sirve para hacer la cerveza, hay quien dice que es una cannabinácea, hay quien dice que no, que tiene también pequeñas cantidades de cannabinoides. No se trata de un alcaloide, sino que se trata de una sustancia diferente. La historia del cannabis es muy larga. Colón no podía haber descubierto América sin el cáñamo, porque ha formado parte de las sogas de los barcos desde la época griega y romana y mucho antes. Es decir, que los primeros indicios arqueológicos del uso del cannabis se refieren al octavo milenio antes de Cristo, 8.800 dicen, en unas excavaciones en Taiwán, que se descubrió una cerámica, unas jarras o botellitas o lo que fuera, pero claro, estas jarras tenían que ir colgadas de algo, de una soga de cáñamo. Y entonces esa soga de cáñamo dejó la impronta en la arcilla, y entonces ahí se supo que los chinos antiquísimos pues ya conocían el cáñamo, del cual se supone que su origen es Asia Central. Quizás una de las cosas más interesantes, esto que ahora os explico así, en el altiplano del Pamir, en el desierto oasis de Murgab, en Turkmenistán, existen unas excavaciones que se llaman de Margiana bactriana. Yo aconsejo que los que os interesen pongáis Margiana en internet, que cuando hablamos de estas cosas no hay 10 páginas, hay 10.000. Interesa mucho a cierta gente, sobre todo a los que potencian la legalización de estas cosas. Entonces, las excavaciones de Bactriana Margiana nos dijeron cosas muy interesantes, pero interesantísimas. Primero de todo, que allá se hacía una bebida que se llamaba el soma jaoma. Algunos de vosotros lo tendréis en cuenta por obras de Aldous Huxley, como El mundo feliz, donde a todos los borregos del mundo se les daba el soma para que fueran felices. Pero es que eso existió en Margiana.
En Margiana se han encontrado estas piscinitas que consistían en estas piscinitas con una red en la cual se ponía yeso, se ponían las plantas y se hacía como una maceración antes de exportarla. Se han llegado a hacer virguerías como, utilizaban para hacer el soma cannabis, adormidera y efedra. Toma ya. O sea que cuando nos digan que los antiguos no sabían de esto, pues sí que sabían. Entonces, no solo se ha estudiado eso, sino que se ha visto que en los restos que quedan de cannabis, el cáñamo que utilizaban no era el mismo que el cáñamo que crece espontáneamente, seleccionaban sus razas. Pues aquí tenemos pues la primera digamos, registro arqueológico de la utilización de esto. Fijaos aquí en la foto de abajo que se ven las semillitas de cannabis que también habían quedado impregnadas en estos restos de yeso que servían para hacer estos baños de maceración. Se sabe que los asirios y escitas, como nos cita el historiador Heródoto, utilizaban el cannabis en sus rituales, sobre todo en forma de sahumerios, hacían un fuego y tiraban allá pues, restos de cannabis, también para tener una comunicación un poquito más allá. Del cannabis solo hay una especie, Cannabis sativa. Y entonces hay varias subespecies, variedad sativa, variedad índica, variedad ruderalis. Son las tres principales, digamos, subvariedades del cannabis. Y dentro de esto hay miles, sobre todo por la agrotecnología narcodivertida, dejádmelo decir así, que se han empezado a crear tipos con cada vez más tetrahidrocannabinol, que es el cannabinoide que diríamos que coloca. Entonces se han llegado a hacer unas virguerías, unos cruces con una variedad ruderal, o sea, no dependa de la estación para que autoflore y todo eso. Pero una vez llegado al máximo de capacidad colocante del cannabis, se descubrió esto del CBD. Y en esto del CBD dijeron, bueno, pues vamos a hacer también una agrotecnología para conseguir unas plantas ricas en CBD. Básicamente podrían ser las plantas que sirven para hacer zapatillas, las de fibra, porque todo el cannabis tiene una gran cantidad de resina, no todo el cannabis tiene una cantidad de CBD. El cannabis forma... la fábrica de la resina son estos pequeños tricomas, que los que cultivan lo miran con un microscopio para ver cuándo está al máximo y según el color y todo eso. Hay una serie de investigaciones. De hecho, os diría que entréis en la página Cannabis Hub, HV, Cannabis, el puerto del cannabis, que es de la Universidad Politécnica de Barcelona y que está potenciando, digamos, toda la información del cannabis. Los cannabinoides se producen en estos minúsculos tricomas y si observa al microscopio se ve el tejido lleno de vacuolas que contienen la resina. Y el contenido de las resinas o de las diferentes plantas varía enormemente. Más que el contenido en resina, el contenido en cannabinoides varía mucho. Se han estudiado los tricomas, son más pequeños, más grandes, más achatados, más en huevo frito y se miraba qué tipo de composición tenían. Entonces es la flor femenina que tiene una mayor cantidad de resina, lo que más se utiliza, pero también cutículas de semillas y hoy en día para la producción del CBD, si tienes un buen sistema de extracción, puedes, digamos, pasar por la extracción por fluidos supercríticos, que ya hablaremos luego, diríamos, puedes sacar mucha mayor cantidad incluso de partes que no tienen gran cantidad de resina. La concentración es variable, se alcanza, al final está estudiado perfectamente el contenido. Diríamos que el cannabis es una planta que fabrica su resina en función de la cantidad de sol. De ahí todos esos que detiene la Guardia Civil y la policía por tener focos, porque a más sol, pues más resina. La planta del cannabis es dioica, hay pies machos y pies hembras, pero cuando no hay machos o no hay hembras, ya se apañan para sacar alguna flor masculina o femenina y luego pues autorreproducirse. O sea que hay un hermafroditismo
curioso en el tema del cannabis. También hay plantas autoflorecientes, que son estas pequeñas que utilizan todas las mafias de los narcos en Gerona muchísimo, porque estamos al lado de Francia. También aquí ahora engancharon un montón. Entonces, las plantas autoflorecientes, el cannabis tiene la característica que crece y cuando disminuye la insolación, que es en septiembre a primeros, a finales de agosto, la planta empieza a florecer. Pero, claro, nos encontramos que hay unas especies siberianas y finlandesas que si en agosto empiezan a florecer, en septiembre ya están congeladas. Y entonces estas plantas ya tenían la capacidad de ser autoflorecientes al cabo de 5 semanas. Con una mezcla agrotecnológica de estas, pues han conseguido pues, estas variedades autoflorecientes. Aquí en general lo que se habla es la proporción CBD-THC, cannabidiol, tetrahidrocannabinol, teniendo en cuenta que el cannabidiol es el que nos vamos a centrar y el tetrahidrocannabinol, que también es medicinal, pues no vamos a hablar tanto. La legislación española no permite productos con una cantidad mayor al 2% de THC. La europea también. Los suizos, que son un poco más lógicos, han dicho, bueno, sí, es el 2, pero pongamos el 3, porque siempre hay variaciones. Si a uno le sale 2,5, pues puede ser 1,9. Entonces lo han subido a 3 y esto es una de las cosas. Los efectos de la marihuana pues son alteraciones de la respuesta estresante al miedo, alteraciones del comportamiento, de la imaginación, despersonalización, reducción de la memoria a corto plazo, o sea que vas despistado, disminuye la concentración, alteraciones de coordinación del movimiento, no puedes hacer una carrera de coches pues emporrado, alteración de la habilidad motora, de la marcha, ataxia, distorsión del tiempo. Aquí tenemos un poco todas las acciones de la marihuana y he de decir con una adicción alta, efectos secundarios leves si los comparamos con otras drogas. Empezamos con el tema de los receptores cannabinoides. Claro, la gente empezó, los investigadores empezaron a decir, oye, ¿y esto por qué pasa? ¿Por qué si uno se toma un porro se coloca? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues habréis oído hablar de los receptores muscarínicos, muscarina una droga, los receptores nicotínicos, la nicotina es una droga, los receptores opioides y opioides mu, el opio es una droga, pues claro, es una buena manera de estudiar el sistema nervioso, aquellas cosas que sabes que actúan. Y entonces se encontraron con que había unos receptores llamados CB1 y CB2. Los receptores cannabinoides 1 y cannabinoides 2. De los CB1 hay 8 estirpes, de los CB2 hay 7 estirpes, pero nos vamos a centrar en eso. Los receptores CB1, que son los que responden como un gatillo al tetrahidrocannabinol, a la, digamos, marihuana, para que nos entendamos, son extraordinariamente numerosos en el cerebro. Se empezaron a estudiar, pero es que no son extraordinariamente numerosos en el cerebro. Muchos más que los receptores muscarínicos, nicotínicos y opioides y todos los otros juntos. O sea que el cannabis, la marihuana en este caso, está actuando sobre un sistema de receptores que es de los más importantes para la vida humana, al menos en cantidad. Los receptores CB2, que están presentes en todo el cuerpo, los CB1, y mayoritariamente en el cerebro. Los CB2 también son muy numerosos, pero se relacionan con el sistema inmunitario. No producen una alteración aparente de todo esto que hemos comentado, que es lo que produce la marihuana. Los grandes consumidores crónicos de cannabis tienen una disminución de la cantidad de receptores de cannabinoides. Es un mecanismo de defensa del organismo. Si fumas mucho, pues quizás no necesitamos tanto. Es un biofilca. El doctor Devan caracterizó un lugar de unión que tenía todas las propiedades de un receptor de cannabinoides. Poco después, no sé cómo, pero si pueden hacer un bacon con una impresora 3D, se clonó ese receptor y se demostró su existencia. Yo no sé cómo se clona, pero bueno, lo cierto es que lo clonaron. Y entonces se descubrió que
unos receptores son antagonistas, no, perdón, unos cannabinoides son antagonistas, otros son agonistas, o sea, unos frenan y otros aceleran, pero la cosa se complica cuando unos son parcialmente agonistas, unos son agonistas a veces, antagonistas a veces, o sea que la cosa tiene más complicación de la que parece. Pero lo cierto es que se descubrieron. Y estos receptores son estos, están presentes en la membrana celular, CB1 y CB2. Están relacionados con una proteína específica que ya se había estudiado por otras razones, pero fijaos que están presentes en la membrana celular. Tienen un 45% de similitud, me parece. Y todo esto hizo pensar a los científicos de, bueno, los receptores deben formar parte, si son tantísimos y están por todos los sitios, los tenemos todos, incluso las bacterias. Entonces, pues, vamos a ver cómo funciona. Y entonces, hoy en día se habla del sistema endocannabinoide, que son los endocannabinoides, los exocannabinoides, los fitocannabinoides son los del cannabis, los endocannabinoides son los que producimos nosotros. Pasó lo mismo con el opio. El opio tiene una sustancia en el interior, opium-like, que se parecen al opio. Entonces, consisten en los endocannabinoides, los receptores endocannabinoides, dos confirmados y otros supuestos, y las enzimas que producen y descomponen estos cannabinoides y que los hacen pasar a través del potencial transmembrana. El sistema endocannabinoide es el sistema receptor más extendido y regula muchas de las vías fisiológicas más importantes del cuerpo humano. Aquí tenéis un poco la distribución del sistema endocannabinoide, digamos uno más en el cerebro y otro pues situado más, el rojo más situado periféricamente. El CB2, que es el que vamos a tratar más, actúa sobre el sistema inmune, sobre el hígado, sobre la médula ósea y sobre el páncreas. Vamos a ver. ¿Cómo trabajan los endocannabinoides? Bueno, pues pueden ser sintéticos, pueden ser fitocannabinoides, es decir, que los análogos sintéticos son mucho más potentes. Se han elaborado unos cannabinoides que dejan pálida a la marihuana en relación a lo que se puede hacer, y nos centraremos en estos endocannabinoides, en esos cannabinoides que nosotros... primero, los fitocannabinoides, hemos dicho, los del cannabis. Y tenemos entre THC y CBD más del 90% de los cannabinoides que suelen tener cualquier tipo de planta del cannabis. En la planta fresca están, que no sube, para el que fuma, no sube, es porque la planta fresca tiene el THCA, que es la forma carboxílica, de ácido carboxílica del THC. Y es cuando se produce un secado, una fermentación, que se transforma, digamos, en la sustancia activa. En el CBD también pasa lo mismo. El proceso de secado fermentado, su envejecimiento del calor, pues pueden hacer que estos que cambien. Y de hecho cambian mucho. Aquí tenemos algunos de los cannabinoides en drogas incautadas. O sea que se vio que hubo un tiempo que subió mucho el THC, pero bueno. El contenido en THC, pero también en cannabinoides, podríamos decir, está de un 10 al 12% en las flores pistiladas, 1,2% en las hojas, 0,1% en los tallos, y en las raíces prácticamente no hay. En los cañamones, en las semillas, si no es la cutícula, tampoco hay. Y aquí tenemos un montón: cannabigerol, cannabigerólico, cannabicromeno, cannabivarina, cannabidivarina, cannabinol, hay un montón, un montón. Hay otra cosa que es importante, es la evolución de los cannabinoides. Están en el origen en forma de ácido carboxílico. El CBG se dice la madre de todos los cannabinoides, parodiando a Saddam Hussein, porque a partir del CBG se producen todos los otros, como por ejemplo el THC, el CBD o el CBC, que son los tres principales, mediante la descarboxilación que se consigue por secado o por calentado. Y después, cuando se envejece, pasan a CBN, CBE y CBL. Se están estudiando todos ellos y más, porque cada uno de ellos tiene una acción específica. El contenido empieza a aumentar justo antes de la floración y en la floración, y aquí tenemos el THC, que es el que actúa sobre los CBD2, los receptores CB2. Es muy interesante, y esto el Congreso Español quería traerlo.
Me pareció una barbaridad porque el señor, si descubrió en el año 64 en la Universidad Hebrea de Jerusalén la existencia del THC, pues este señor ya tiene 90 años. Y no creo que esté para vigilar. Israel, que es el país del mundo que más porros fuma, que esto yo dije, pues no lo sabía todo, pues resulta parió el señor Meshulam, que ha sido pues, un gurú de todo esto, un gran farmacólogo que estudió pues todo esto. Los efectos del fármaco, THC, se pueden reducir con el rinobanán, con la naloxona, que es lo que se utiliza para la deshabituación opiácea. El CBD, que es el segundo o primer cannabinoide según la raza del cannabis, pues es el que nos va a interesar más. Actúa sobre todo como agonista de los receptores CB2 y como antagonista de los CB1, generalmente. Por lo tanto, una planta, una concentración alta de CBD nos anula el efecto del THC, o en todo caso lo modula. Aquí tenemos la acción del THC o el CBD, pero ya os lo miraréis, sobre los receptores, sobre la distorsión del tiempo, sobre el cáncer, sobre la hipertensión, la taquicardia, la bradicardia. Hay muchos efectos. Existen los ligandos endógenos, que es la presencia de la anandamida. Ananda es felicidad. Y entonces la anandamida es, digamos, el cannabinoide interno que más que producimos nosotros. Y entonces pues también se ha identificado por William Devane y Lumir Hamos, y el proceso este de los receptores endocannabinoides no lo voy a explicar porque es complicado y yo no lo acabo de entender del todo. Como fármaco, pues el aceite de cannabidol. El aceite de cannabidiol es la extracción de las flores de estirpes seleccionadas de cannabis mediante fluidos supercríticos, que es una de las pocas que nos asegura que no hay contaminantes. Pero podemos encontrar muchas cosas. Yo me he ido por grow shops a preguntar a ver qué es lo que tienen, pero en España estamos mal en este sentido. Hay que decir que existen muchas indicaciones, no creo que todas sean realidad y creo que el tiempo ha de reposar para ver exactamente qué es lo que pasa con el CBD y con el THC también. Porque resulta que hoy en día... Quedan 4 minutos. 4 minutos. Se está diciendo que, bueno, el CBD es medicinal, pero el THC también tiene sus acciones. Aquí tenéis, por ejemplo, yo tenía un paciente con esclerosis múltiple y dije, Francesco, aquí en España no lo venden, pero no me has dicho que ibas a Francia, compra en Francia THC para el tratamiento de una esclerosis múltiple. Estamos hablando de cosas, fibromialgia, depresión, epilepsia, síndrome de déficit de atención, autismo, hay un montón de cosas. SIDA, psoriasis, asma, artritis. Esto no quiere decir que funcione en esto, Quiere decir que hay estudios que demuestran una efectividad del CBD en este tipo de patologías. Los criterios de calidad es el problema que tenemos hoy en día hasta que no se legalice un poco todo esto. Porque yo de entrada diría que hemos de utilizar productos de calidad. Cuando se legalizó la marihuana, uno pensó que en Canadá la gente hacía cola para comprar el porrillo, ¿no? Pero resulta que los canadienses son la primera potencia mundial en el estudio del CBD y elaboraron una ley sobre el cannabis permisiva para defender a la infancia. Esta es la cuestión. Entonces, hace unos años, 2019, el Parlamento Europeo se vio en el dilema de que la Convención de Drogas de los años 60 y tantos incluyó así el cannabis, pero claro, el cannabis, las zapatillas catalanas y las de otros estilos, se hacen con fibra de cáñamo. Entonces no es una planta prohibida. La planta prohibida, la droga, la parte que es así. Entonces no había una legislación sobre el CBD. CBD no coloca, por lo tanto no es una droga. Entonces se aprobó por la EFSA, la Agencia de Medicamentos y Alimentos del Parlamento Europeo, una resolución en la cual se declaraba al cannabis como un novel food, un alimento novedoso, y instaba a todos los países de la Comunidad Europea a regular para la legalización de este producto.
Os he de decir que cuando escribí el libro dije, voy a poner esto, cuando el libro salga ya estará la legislación hecha y un churro. Entró a primeros del año pasado, se prometió el Congreso de que en junio ya pondría un borrador, querían traer a Meshulam y todo, y por culpa de este caos que tenemos, que es un asco, pues también se están parando otras cosas, como por ejemplo esto. España tendrá que legislar, por ejemplo, como Francia, que permite las concentraciones de CBD altas, o como, por ejemplo, Italia, que es una legislación que permite las combinaciones de THC y CBD en, digamos, en cantidades colocantes, siempre y cuando tenga una receta médica. Lo cual no sé cómo lo implementan, pero realmente es así. Y entonces así estamos, esperando un poco a que se para que empiecen a venir todos los laboratorios como locos. Ahora el CBD está permitido para uso cosmético. Eso lo encontramos en cremas para el dolor. Mira, yo estaba en la consulta, en el seguro, y un día uno me viene y me dice, he probado el Voltaren, he probado esto. Oye, me dio el Cannabis y casi con vergüenza y me funciona bien. Y digo, bueno, si te funciona bien, lo haces. Pero eso es porque está permitido el uso cosmético. Estamos un poco a la espera de que se puedan hacer una, digamos, legislación que nos asegure una calidad determinada y que como médicos también se pueda utilizar pues, un fármaco que promete mucho y que después será la mitad de lo que han dicho, pero promete mucho. Muchas gracias. Gracias. Sí.